La noche era fría y oscura. La nieve cubría las calles y los tejados de la gran ciudad. Era la última noche del año. Todas las personas caminaban rápido hacia sus casas. Querían llegar antes de que comenzara la fiesta del Año Nuevo. Muchos llevaban abrigos gruesos, bufandas y guantes. Nadie miraba a la pequeña niña de pie en la acera. Ella estaba descalza y llevaba un abrigo viejo, demasiado grande para su cuerpo pequeño y delgado. La ropa no le protegía del frío, y sus pies, pálidos y llenos de heridas, tocaban la nieve directamente. En sus manos, la niña sostenía un pequeño paquete de cerillas. Eran las cerillas que tenía que vender para poder volver a casa esa noche. Caminaba despacio, temblando. Al ver pasar a un hombre elegante, le dijo con una voz débil: ¿Quiere usted comprar unas cerillas? Solo cuesta una moneda. El hombre no la miró. Caminó más rápido, preocupado por la hora. La niña siguió andando. Se acercó a una señora con un abrigo de piel y preguntó: «Señora, por favor, ¿quiere comprar una cerilla?» La mujer siguió hablando con su amiga, sin ver a la pequeña ni escuchar su voz suave y cansada. La ciudad estaba llena de luces. Las ventanas de las casas tenían cortinas gruesas, y detrás de ellas la niña podía ver la luz de las velas o de las lámparas. De vez en cuando sentía un poco de música, risas y el aroma de comida caliente. Ella se acercaba a una puerta y cerraba los ojos por un instante, imaginando estar dentro, sentada a la mesa con otras personas, comiendo algo rico y caliente. Pero de pronto la puerta se abría y alguien salía a la calle. Al verla, fruncían el ceño o apartaban la mirada, y la niña se alejaba sin decir nada más. Pasó cerca del mercado, donde quedaban los restos de frutas, cáscaras y papel por el suelo. Su estómago hacía ruido. No había comido nada durante todo el día, solo un pequeño trozo de pan la noche anterior. Miró una manzana en el suelo, pero estaba sucia y medio podrida. No se atrevió a recogerla. Siguió caminando. Un grupo de niños bien vestidos pasó corriendo a su lado, jugando y lanzándose bolas de nieve. Una de las bolas alcanzó a la niña en la pierna. Los niños rieron y se fueron sin mirar atrás. Ella se agachó, frotó su pierna y siguió su camino, con la cabeza baja y el paquete de cerillas en la mano. El frío era cada vez más fuerte. El cielo se llenaba de estrellas y el aire parecía cortar la piel. La niña pensó en su casa. Era pequeña y vieja, pero al menos allí tenía un rincón donde dormir. Sin embargo, no podía volver aún. Su padre sería muy duro si ella regresaba sin dinero o sin haber vendido ninguna cerilla. Recordaba la última vez que regresó con las manos vacías. Su padre la gritó mucho y la golpeó. Tenía miedo, no quería volver a vivir lo mismo. Pasó por una calle estrecha, donde el viento soplaba aún más fuerte. Miró sus manos casi azules. Quizás alguien querrá ayudarme, pensaba. Pero todos los que pasaban estaban ocupados, apurados, concentrados en la llegada del Año Nuevo. La niña intentó gritar otra vez, pero la voz no le salía. Solo le quedaban unas pocas cerillas. Se apoyó contra una pared y miró la ciudad, sintiéndose cada vez más cansada. La nieve caía más fuerte ahora. Sus pies dolían y el sentirlos era casi imposible.
El ambiente estaba lleno de ruido y alegría, pero para la niña el mundo era frío, oscuro y vacío. La niña no podía caminar más. Sentía el cuerpo cansado y los dedos de los pies casi insensibles. Buscó un lugar para sentarse y eligió el rincón entre dos casas, donde el viento soplaba un poco menos fuerte. Se abrazó las rodillas y apoyó la frente en ellas. El silencio, bajo el ruido distante de fuegos artificiales, era tan grande que casi dolía. Miró sus manos moradas y al paquete de cerillas. Nadie pasaba ahora. Las luces de la calle eran débiles, y toda la ciudad parecía en otro mundo, muy lejos de ella. Le dolía la cabeza y le costaba respirar. El frío le mordía la piel y se le escapó una lágrima. Pensó en su madre y en las noches donde, años atrás, ella la abrazaba con ternura. Pero ahora estaba sola. Temblando, sacó una cerilla del paquete. Dudó un momento. No debía gastarlas, pero el frío le ganó. Rápido, la encendió contra la pared. De inmediato sintió un pequeño calor en los dedos. Cerró los ojos. De la nada, le pareció que delante de ella se encendía un pozo de hierro grande, como el que había visto en la casa de la vecina. La llama bailaba y crecía. Imaginaba sentir el calor en el rostro y en las manos. Alargó los dedos para acercarlos al fuego, pero tocó solo el aire frío. La ilusión era tan fuerte que podía notar el olor a leña y escuchar el crepitar del fuego. Le pareció tan real que su corazón se calmó y dejó de temblar. «¡Qué bien se siente!», murmuró mientras sonreía por primera vez en mucho tiempo. Soñó estar sentada en una alfombra suave, con las piernas estiradas frente al pozo, los pies calientes, el cuerpo relajado. Se imaginó con su familia alrededor, hablando bajito, riendo al ver el fuego iluminar sus caras. Pero la cerilla se apagó de repente. Solo quedó la varilla negra entre sus dedos. Todo el calor y la luz desaparecieron. De golpe, el frío la atacó con más fuerza. Miró el espacio delante de ella buscando el pozo. Solo vio la pared gris y la sombra de la nieve. Sintió tristeza y miedo. Su cuerpo tembló de nuevo y el frío se le metió hasta los huesos. No podía soportarlo más. Sacó otra cerilla, con las manos rígidas y los ojos llenos de lágrimas. Con el último esfuerzo la encendió. Esta vez la luz fue aún más brillante. Todo alrededor brillaba de dorado. Ya no veía la pared ni la nieve. Todo se transformó. La niña miró la nueva llama. Era pequeña pero llena de vida. Pronto la pared desapareció y frente a ella apareció una mesa larga, cubierta con un mantel blanco. Sobre la mesa había pan caliente, sopa humeante, una tarta dorada y frutas frescas. Olía a dulces y especias. La niña sintió que su estómago sonreía. Vio una taza con leche y otra con chocolate caliente. «Ojalá pudiera beber un sorbo», pensó, imaginando el calor en la garganta. A su alrededor, voces suaves reían y hablaban. Ella no veía los rostros, pero escuchaba canciones, cuchicheos alegres y pasos silenciosos. Se sintió parte de una fiesta. Sus piernas no estaban frías. Por un momento, olvidó la nieve y su cuerpo tiritante. Con miedo a que todo terminara, encendió otra cerilla buscando proteger ese sueño. La nueva llama brilló aún más.
Ahora apareció un árbol muy grande. Detrás de la mesa, en medio de la sala, estaba un abeto cubierto de luces de colores y estrellas doradas. Había cintas rojas y muchas velas pequeñas. Lucecitas bailaban en cada rama y reflejaban destellos en las paredes. Debajo del árbol, cajas pintadas y lazos brillantes esperaban a sus dueños. La niña extendió la mano para tocar una bola de cristal, pero su dedo pasó solo por aire. El árbol parecía más real que la comida y casi olvidó que tenía frío. El cuarto era cálido y el aire olía a pino fresco y chocolate. Sonrió mirando la cima del árbol, donde una estrella blanca iluminaba todo el espacio. De repente la escena cambió con la siguiente cerilla. Esta vez, la luz no mostró ni comida ni árbol. Frente a ella apareció una mujer mayor, con el rostro amable y los ojos llenos de cariño. La niña la reconoció en un instante. ¡Abuela!, dijo casi sin voz. La anciana abrió los brazos y la invitó a acercarse. La niña sintió que el corazón le latía fuerte y rápido. Corrió hacia la figura y la abuela la abrazó con dulzura. En ese abrazo no había frío ni dolor, solo paz. La niña sintió unas manos suaves en su pelo, igual que cuando era pequeña, y su abuela la cuidaba. Escuchó una voz tranquila que le susurraba: «Todo está bien, pequeña. No tienes que tener miedo. Estoy aquí contigo». La niña se apretó más en los brazos de su abuela, temiendo que, si la soltaba, todo desaparecería. Vio la luz de la cerilla reflejada en los ojos de la anciana. «No me dejes, abuela», suplicó en voz baja. La llama se hizo más grande y envolvió a las dos, llenándolas de calor y luz. La niña tembló, no de frío, sino de emoción. Las lágrimas que caían ya no eran de tristeza, sino de alivio. Afuera, la nieve seguía cayendo en silencio. La llama de la cerilla se hizo cada vez más suave. La niña, con las manos temblorosas, encendió su última cerilla. El calor creció al instante. Era diferente a las demás llamas. No solo calentaba los dedos fríos, sino que llenaba su pecho y su alma de una luz muy tranquila. La imagen de la abuela empezó a cambiar ante sus ojos cansados. Su figura se hizo más grande, más clara, más real que nunca. El cabello blanco brillaba, las arrugas parecían dulces y la sonrisa era cálida. «Ven conmigo», murmuró la abuela extendiendo las manos. Por primera vez, la niña no sintió miedo. El frío desapareció poco a poco, como si la nieve ya no pudiera tocarla. Sintió que flotaba en el aire, sostenida por los brazos de su abuela. El ruido de la ciudad, los pasos, el viento, todo se desvaneció. Solamente quedó el susurro suave de su abuela y el calor inmenso de ese abrazo. La niña apoyó la cabeza en el hombro de la anciana y respiró hondo. Cerró los ojos, sintiendo paz de verdad. La tristeza, la soledad, el hambre, todo quedó lejos, fuera del alcance. ¿Nos vamos?, preguntó la niña con voz suave, casi dormida. «Sí, pequeña», respondió la abuela. «Donde vamos no hay hambre, ni frío, ni dolor». La niña sonrió. Ya no quería volver a la calle ni a la realidad. Solo quería quedarse allí, cálida y querida, rodeada de luz.
Mientras la nieve caía, la niña y su abuela subieron, despacio, como si volaran por encima de los tejados. Abajo, la ciudad dormía, ajena a su viaje. El cielo se abrió y apareció un sendero de estrellas. La niña, con los dedos enredados en la mano de su abuela, siguió caminando hacia la claridad. La luz las envolvía suave y luminosa. Al amanecer, la plaza se llenó de gente. Algunos caminaban deprisa, buscando pan y café caliente. Otros saludaban a sus vecinos y barrían la nieve de la acera. Junto al muro, la niña yacía inmóvil, con las mejillas rojas y una pequeña sonrisa en los labios. Nadie vio el brillo de felicidad en su rostro. Nadie supo que, en su última noche, la niña encontró consuelo, amor y paz. Solo vieron las cerillas gastadas, el aire frío y el cuerpo frágil de la niña. Pero en su corazón, la niña había partido acompañada. Nadie pudo imaginar el calor que iluminó sus últimos momentos. En silencio, el mundo siguió su ritmo. Sin saberlo, los transeúntes pasaron al lado de un pequeño milagro, una niña llevada en brazos por la luz y el recuerdo querido de su abuela.